¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de día viernes de Nuevas Voces. Usted se preguntará, si no me está viendo a través de YouTube, ¿quién es la persona que está hablando? Voy a aprovechar de presentarme. Carlos Sublet. Estaré hoy conduciendo e intentando reemplazar a nuestro gran conductor Tomás Bengolea, quien no pudo estar el día de hoy. Voy a pasar a saludar primero a quien nos acompaña telemáticamente, don Diego Sepúlveda, profesor, abogado, doctor universitario y hoy en la región de Ñuble. Un gusto tenerte hoy día acá, Diego. Hola Carlos, hola Christopher, ¿cómo están? Confírmeme que se escuche bien, porfa. Se escucha perfecto, fuerte y claro. Y también quiero saludar a nuestro joven politiquero que hoy día nos acompaña desde los estudios centrales de Radio Agricultura, Cris Rojas. Un gusto tenerte hoy día acá. Bien, feliz de poder estar acá una vez más en Radio Agricultura y preocupado por lo que está ocurriendo también a propósito del sismo que bueno, ahí hemos visto la noticia del día en realidad. Así es, estábamos escuchando al alcalde Claudio Radonich de Punta Arenas señalando un poco cómo ha sido el contexto de esta evacuación, de este terremoto magnitud 7,5 en Puerto Williams, ciudad de la región de Magallanes. Inmediatamente se anunció una amenaza de tsunami y recomendaron evacuar las zonas costeras para evitar tragedias. Se mantiene el estado de precaución, como podíamos ver también en la entrevista que se señaló, y lo estamos viendo acá en la pantalla del set. La Senapred levantó la alerta roja, pero de todas maneras se recomienda actuar con precaución, no acercarse a las zonas de playas y estar atento también a los medios oficiales ante cualquier cosa que pueda pasar. Se mantiene el estado de precaución, vale decir que existe aún la amenaza de un tsunami, pero solo acotado en la zona de playa y la costera de toda la región de Magallanes, por lo que se ha desactivado la evacuación preventiva y, como veíamos hace un rato, se levantó la alerta roja. Por eso, estimados auditores, quienes ya están conectados, nos están poniendo like, nos están comentando por acá, partimos un poquito más tarde. Quiero pasar a otro tema que yo creo que pocos nos habrán enterado el día de ayer en las manifestaciones por el Día del Trabajador, todo esto en la marcha del 1 de mayo. A través de redes sociales, las Juventudes Comunistas de Santiago difundieron una imagen donde se ven dos muñecos colgando con fotografías de los candidatos a la presidencia, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, junto a símbolos nazi. La captura y acompañada del himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, interpretado por Patricio Mans e Inti Illimani. Ante esto, obviamente, se han visto varias reacciones del mundo político. Los mismos candidatos presidenciales, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, salieron a rechazar finalmente, a criticar estas imágenes. Lo mismo la candidata presidencial de Chile Vamos, Elin Matei, el ministro de Justicia Jaime Gajardo y Jaime Mulet. ¿Qué les parece esta situación, esta condenable además imagen que nos deja las Juventudes Comunistas el día de ayer? Diego Sepúlveda. Sí, la verdad nos sorprende, y esto ha pasado anteriormente, o sea, no solamente en una marcha del 1 de mayo, sino que el Partido Comunista, tanto su juventud como su comité central, ha demostrado que es un partido que no respeta las reglas del Estado de Derecho, no respeta la democracia, y son un partido antidemocrático. Lo dejan demostrado a través de una imagen habla más que 1000 palabras, y cuando no solamente preparan estos monos, no tengo idea si ellos lo prepararon o no, pero más allá de la divulgación de estos muñecos colgados ahí en plena Alameda en Santiago de Chile, lo único que demuestra es que ellos tienen un profundo sentir antidemocrático, que avalan la violencia. No tan solo, acuérdense que cuando nos decían que iban a tener un pie en la moneda y un pie en la calle, con esto demuestran que su pie en la calle solamente está pensado para la violencia, para la manifestación, y lo han demostrado ahora como en sus 100 años de vida. La verdad, Carlos, la verdad, Cris, el Partido Comunista en esto no sorprende. Lo que sí sorprende es que su abanderada presidencial, Janet Jara, nada diga, o sea, no condene ni siquiera estos hechos, aun cuando están en campaña electoral. O sea, imagínate cuando no están en campaña electoral, cómo actuarán, cómo reaccionan. Entonces, la verdad es que no sorprende, sino que es dejar una nueva constancia de que el Partido Comunista es un partido antidemocrático, que no respeta la regla del juego, que está dispuesto a todo con tal de llegar a la moneda o llegar al poder. Y lo demostraron sus Juventudes Comunistas, que van a ser el futuro Partido Comunista, que nuevamente nos va a demostrar que es un partido antidemocrático, que no respeta las reglas del juego y que avala la violencia. Cris Rojas. Totalmente de acuerdo. No sorprende porque ellos son los mismos que no son capaces de condenar, por ejemplo, el régimen cubano. No son capaces de condenar la violación a los derechos humanos que hay, por ejemplo, en Venezuela. Si hay algo que yo venía pensando cuando veía esta noticia, es que si hay algo que yo tengo muy claro es que yo soy anticomunista. Y soy anticomunista, justamente me declaro, digamos, en la antípoda de cualquier tipo de ideología que vaya en contra de la democracia.
de cualquier tipo de ideología que quiera destituir, por ejemplo, un presidente elegido democráticamente, de cualquier tipo de ideología que cargue con más de 100 millones de muertos a su haber, de cualquier tipo de ideología que avale la violencia como método de acción, de cualquier tipo de ideología que sea capaz de colgar un muñeco, por ejemplo, del expresidente Sebastián Piñera, de Johannes Kaiser y ahora de José Antonio Kast. Me declaro anticomunista de cualquier tipo de ideología que tenga una de las juventudes más nefastas en la historia de este país. Yo creo que las juventudes comunistas se asemejan a las mismas juventudes socialistas que eran capaces de levantar bandera por líderes ideológicos que han sido literalmente lo peor que ha tenido la humanidad. Entonces yo creo que cuando hacemos un historial de lo que significan estas ideologías, de lo nefasta que han sido no solamente para Chile, para la humanidad en su conjunto, nos damos cuenta que efectivamente lo moralmente correcto es ser anticomunista. Y ante eso yo creo que queda reflejado y queda más que claro con lo ocurrido con las juventudes comunistas, que yo creo que pecan, ni siquiera yo sería tan tibio de decir que ellos pecan de ignorancia, sino que pecan de ya falta a principios, creo, morales que nos rigen como sociedad y que no son capaces de entender que este tipo de regímenes hay que condenarlo y que este tipo de actos también hay que hacerlo. Y yo creo que ellos disfrutan de esto, sacan una foto, la suben a sus redes sociales de manera irresponsable y después la bajan de sus redes sociales, o sea, son capaces de decir algo y no sostenerlo consigo mismo. Entonces yo creo que ahí hay que estar atento, porque me imagino el Partido Comunista en el poder. O sea, si ellos tuviesen la oportunidad de gobernar, me imagino, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una candidata presidencial que es del Partido Comunista, que dice que quiere salirse del Partido Comunista para combatir el anticomunismo y poder salir electa. Yo creo que ahí hay que estar más que atentos. Yo hay dos puntos antes de irnos a la pausa de este corto primer bloque, pero hay dos puntos que quiero dejar muy en claro. El primero es un poco lo que tú señalabas, Cris Rojas, que estas imágenes ya las habíamos visto anteriormente. Las habíamos visto durante el estallido social, delictual, como usted quiera llamarlo. La izquierda la llama social, yo lo llamo revolución, estallido delictual, como sea. En que veíamos a imágenes o a muñecos del expresidente Sebastián Piñera siendo decapitado en la mitad de Plaza Italia. Ahora vemos dos muñecos siendo colgados hacia abajo de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast. Y yo creo que en ese sentido tenemos que tener claro que el octubrismo sigue vivo, sí, y que no ha cambiado absolutamente nada, y que esta gente está dispuesta a seguir manifestándose en las calles, a seguir rompiendo todo como lo hicieron el día de ayer, y a seguir usando estos tipos de objetos violentos con respecto a rivales políticos, como podríamos señalarlo. Lo otro que también hay que dejar claro es que aquí hay un partido comunista que avala este tipo de cosas. O sea, hay una juventud comunista que lo realizan, que lo suben, se mofan, y un partido comunista que avala este tipo de cosas. Y ahí sería muy bueno poder saber qué opinan el resto de los candidatos presidenciales de la primaria de la izquierda. Es decir, Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Jaime Mulet, todos los candidatos presidenciales, Janet Jara, que se inscribieron a esta candidatura presidencial, a esta primaria. ¿Qué es lo que opinan de esto? Porque al final del día tratan de vestir a un lobo con piel de oveja, que es Janet Jara, es representante del Partido Comunista. El Partido Comunista probablemente aprobó este tipo de cosas. Entonces hay que saber qué es lo que opinan, si van a legitimar este tipo de cosas durante la campaña, van a legitimar este tipo de cosas cuando estén en la calle o no. Y esa es una de las cosas que debería preocuparnos. No sé si tiene algo más que agregar, Diego, desde allá. Sí, tal como lo decías tú, la pregunta es para los demás candidatos presidenciales. ¿Están dispuestos a avalar a una candidata presidencial de un partido que sube esto? O sea, en el caso en que Janet Jara gane esta primaria, Carolina Toá, Jaime Mulet, Gonzalo Vinter, ¿están dispuestos a apoyar a una candidata a un partido que avala estas cosas? Esa es la gran pregunta, porque hasta el minuto tengo entendido que nadie ha dicho nada. Hubiese pasado al revés. Yo me pregunto, hubiese pasado al revés y hubiese sido, obviamente no ocurre porque la derecha en este caso no avala situaciones como esta, condena la violencia venga donde venga, pero ¿cómo hubiesen puesto el grito en el cielo si hubiese sido al revés? Entonces, la verdad es que uno espera una reacción, sobre todo de Carolina Toá, de Gonzalo Vinter, de Jaime Mulet, que no son del Partido Comunista, pero participan de una misma primaria, y que se van a ver obligados a apoyar un partido que avala estas situaciones si es que su candidata llega a ganar. Entonces yo me pregunto, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Si están dispuestos a todo para llegar al poder o
le ponen un límite a esta violencia que viene del Partido Comunista. Sí, total. Y eso es un punto cortito. Si hubiese sido al revés lo de los muñecos, reaccionan. El criterio sería total. Si hubiese sido al revés lo de Monsalve, reaccionan, pero de manera exorbitante. O sea, claro, hay una doble moral que efectivamente está impuesta en personajes políticos. Estimados, nos tenemos que ir a la primera pausa, pero ya estaremos de vuelta. No se desconecta aquí de Radio Agricultura. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quiero aprovechar de saludar, como siempre, a nuestro querido chat que siempre está activos, ahí, siempre activo al pie del cañón. A José Luis González Busto, a Héctor Bruno Ramos, a Juan López, a Rodrigo Codoseo, que está preocupado porque estábamos partiendo muy tarde, a Soli, a Opinión Libre, a Mavivi, a Ricardo Hernández, a Roberto Villena, a Héctor Basaletti, a Raúl Fajardo, a César Vegas, a Mónica Cáceres, a César Ballestero, y a todos aquellos que están conectados tanto desde el canal de YouTube, la página web de Radio Agricultura y desde la radio, les mandamos un gran saludo. Y a aquellos que están en el YouTube, por supuesto, les pedimos que vayan a dejar su like, porque no me creerán que no hemos llegado todavía a los 100 likes. No hemos llegado. Ya estamos prácticamente en la mitad del programa, así que les vamos a pedir su like. Empezamos muy tarde. Claro, empezamos muy tarde. Les vamos a pedir su like para que podamos llegar cada vez a más personas. Quiero aprovechar además de poder saludar a quienes hacen posible este programa. En Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En College Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en la zona más destacada del país. Contáctanos en info@college.cl o al 2249-61500. La Universidad de San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y durante abril, en Caja 18, obtén un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además participa en el sorteo de 18 premios de 100.000 pesos. Conoce más detalle en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Como usted verá, me faltan esas habilidades que tenía el doctor Acosta para hacer las menciones, pero hacemos aquí la práctica, hacemos aquí lo que podemos. Un poquito. Estimados, como fue ayer el Día del Trabajador, obviamente se entró al debate por el sueldo mínimo. El 30 de abril de 2025, el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, alcanzaron un acuerdo para incrementar el salario mínimo. A partir de mayo, el sueldo mínimo bruto aumentará de 500 a 529.000 pesos, con un nuevo ajuste en enero de 2026 que lo elevará a 539.000 pesos. Este incremento representa un alza al 3,6% en mayo y un 1,9% adicional en enero, según la propuesta del Ministerio de Hacienda. Lo más increíble de todo es que además plantearon una trayectoria, la CUT, para alcanzar un nuevo sueldo mínimo de, escuche usted, 1.004.656 pesos. Sin embargo, el acuerdo final se aleja de esta cifra, lo que generó diversas reacciones dentro de la organización sindical, la CUT, que no estaba de acuerdo en este monto. En ese sentido, obviamente se generaron distintas críticas debido a la proyección que tenía la CUT con respecto a este sueldo mínimo, que tenía que llegar a un poquito más de 1 millón de pesos. Me interesa saber ¿qué opinan ustedes dos, tanto Cris como Diego? Especialmente considerando los efectos económicos que podría tener un aumento de este sentido por parte de la CUT, que claramente hace proyecciones en base a, me imagino, algunos números que tendrá, pero de economía me imagino que no hicieron esas proyecciones. Diego. Está muteado. Perdón, ahí sí. Yo no sé la verdad si hacen proyecciones, si realmente le ponen número a esto, y ya que estamos en esto, te iba a decir, ¿y por qué no 1 millón? ¿O por qué no 2 millones? Aprovechemos que estamos en esta, ¿ah? Pongámosle 2 millones al tiro, claro. Mejor. La verdad es que ellos, si están dispuestos a comprar un kilo de pan a 5.000 pesos, si están dispuestos a que un saco de papa llegue a los 10.000 pesos, bueno, pongámosle nomás. Entonces, al final, esto da cuenta, Carlos, Cris, que ellos no entienden ni siquiera de economía básica, ni de cómo se maneja la economía en el mundo laboral. Hoy día amanecemos en Ñuble con 24.000 personas desempleadas más en Ñuble. O sea, hablaban las autoridades que en Ñuble se habían creado 6.000 empleos más y yo no los veo por ninguna parte. O sea, hoy en la región más pobre de Chile, más empobrecida, más rural, como es Ñuble, no hay pega y la gente se está yendo. Y decisiones como esta, sumadas a las 40 horas laboral, la rigidez del mercado laboral, van produciendo una pérdida de empleo y que no se puede ir encauzando un crecimiento del país, una generación de más empleo, porque medidas como esta solamente producen
estancamiento, trabas a la generación de empleo, a que personas no puedan generar más trabajo, que es lo que la gente necesita. Ayer fui a ver un emprendedor en Chillán que antes tenía 6 personas contratadas y hoy día solamente puede tener una. ¿Y por qué? Porque realmente los números no dan. Entonces, en este mundo utópico que tiene la CUT y el Partido Comunista, porque hablar de lo mismo, digo, ¿por qué no subimos 1,5 millones o 2 millones mejor, ya que estamos en esto? Y eso es netamente no entender nada de economía. Oye, aprovechando antes de darte la palabra, Cris, quiero aprovechar de felicitar a la gente que nos acompaña, porque ya estamos en 96 likes, ojalá podamos llegar arriba de los 150, como siempre tenemos estas metas. Quiero agregarle un pelo a la sopa, y es que además Evelyn Matei el día de ayer en el discurso, no sé discurso, pero en los comentarios que dio frente a la prensa con respecto al Día del Trabajador, señaló una palabra que generó una tirria general en la izquierda, que era que básicamente había que mejorar la productividad. En este sentido, Chile somos uno de los países que menos productividad tiene de la OCDE por lejos, y la hora de trabajo del trabajador chileno promedio es bastante improductiva a nivel mundial. Si esa cuestión no son datos estadísticos, no podemos combatirlo. Y generó una ola de reacciones de parte de la izquierda que encontraron que ya la palabra productividad era lo peor que podría haber dicho la candidata Evelyn Matei. Perdona, Carlos. ¿Sí, Diego? Cris, Carlos. ¿Estaban reunidos los candidatos oficialistas, dado que estaba ella ahí? Bueno, esas son otras críticas que podemos hacer, que podemos aprovechar de hacer, pero quiero darle ahí el pase a Cris Roja para que nos comente un poco esto. Mira, en relación al tema del trabajo, a mí lo que me interesa es más trabajo, mayor formalidad, mejores trabajos. A propósito de la buena propuesta que lanza José Antonio Kast, que se ha dedicado justamente a estar haciendo eso, a estar enfocándose en propuestas. Está el plan escudo fronterizo, hay una serie de planes en lo que respecta a natalidad, ahora lanzó hace poco el tema sobre el tema laboral, sobre el trabajo, y yo creo que son necesarios. M&M, justamente. Y en más, conjunto... Mejor trabajo, sí. Exacto, sí. Y en conjunto con eso, obviamente que nos van a ofrecer 1 millón de pesos de sueldo mínimo, 2 millones de pesos de sueldo mínimo, hasta 3 millones quizás que salga un candidato, si no hay que olvidar que estamos en época de campaña, estamos en época presidencial, en donde obviamente y por sentido de lógica van a comenzar las promesas infundadas, van a comenzar las subidas de sueldo a los trabajadores que no van acorde con la realidad, van a comenzar nuevamente con la condonación al CAE, van a comenzar con una serie de cosas que sabemos que son propuestas que ellos insisten en mantener, pero sabemos que de la realidad al hecho hay mucho trecho. Entonces yo creo que ahí efectivamente hay que estar atento a todo y cada una de las frases. O sea, yo veía a Carolina toda diciendo que a propósito de las condiciones, mirando las condiciones del país, hay que ir avanzando en esa dirección en lo que respecta al 1 millón de pesos que está proponiendo la CUT. Entonces yo creo que cuando vemos eso nos damos cuenta que efectivamente no hay datos objetivos en los cuales podamos decir estas son las propuestas, sino que hay meramente un tema que también está detrás, que es el tema electoral. Por eso yo creo que el chileno, independiente a que nosotros, o sea, yo trabajo, me encantaría tener 2 millones, yo creo que con 2 millones de sueldo mínimo o 1 millón de sueldo mínimo se me solucionarían muchos problemas que tengo, sobre todo ahora que estoy con el tema de los estudios, pero hay que ser realista, y hay muchos que nos van a venir a vender la pomada jugando con las necesidades de la gente, del pueblo que ellos dicen defender, pero en realidad lo único que están haciendo es aprovecharse del momento y de la dificultad que tiene el chileno para llegar a fin de mes. Oye, en ese sentido también... Dale, Diego. Perdón, Carlos, un segundo. Lo que no entienden es que si subimos el sueldo a 2 millones de pesos, esos 2 millones de pesos, Cris, que te gustaría ganar, van a ser 5. Y así sucesivamente. Si esta cuestión es matemática y economía pura. Oye, y en ese sentido también comentar algo que señalaban algunos economistas el día de ayer, y bueno, gente que tal vez no es economista, pero que entiende que 1 más 1 es 2, que yo creo que es algo más o menos básico, y es que finalmente si aumenta el sueldo mínimo, también aumentan los precios, y el aumento real del sueldo mínimo, si uno lo empieza a ver con respecto al costo de vida que tenemos hoy en día, o sea, el sueldo mínimo ha aumentado del 2019 al 2025, tenemos que considerar que también pasamos por una inflación absolutamente descontrolada, que se la podemos agradecer a nuestros amigos de izquierda y a los retiros de fondos de pensiones. Finalmente el costo de vida ha ido aumentando en Chile, y eso que te alcanzaba probablemente con 400.000 pesos, con 300.000 pesos, hoy día con 500.000 pesos, tal vez no alcanza, tal vez alcanza, pero es exactamente igual. Las variaciones son bastante pocas. Entonces, finalmente, hacer como una especie como de
intenciones mágicas de aumento de sueldo mínimo es bastante poco serio. Y lo otro, disculpa, me gustaría agregar un punto. ¿Y quién es la CUT en sí? ¿Quién está detrás de la CUT? O sea, hablemos de que está el personaje de Eric Campos, que se dedica a tratar de nazi a medio mundo que piensa en contra de lo que él cree correcto. O sea, vemos a Eric Campos que literalmente es algo ridículo. Y a propósito de lo que estábamos hablando en el bloque pasado sobre estos discursos que terminan por poner a ciertos personajes con signos nazis, bueno, Eric Campos es un fiel reflejo de aquello. Él está representando supuestamente a los trabajadores. Él no está representando a nosotros, él está representando a los que estamos acá. O sea, Eric Campos nos está representando un personaje que no es capaz de entender que hay personas que piensan distinto a él y que cuando piensan distinto a él son efectivamente nazis. O sea, él es el representante de los trabajadores. ¿En qué trabaja el presidente de los trabajadores? Es una buena pregunta. En la CUT, en el sindicato. Claro. Oye, que de hecho le han hecho preguntas así cuando va sin filtro, por ejemplo, específicamente a Eric Campos, y no son capaces de responder. O sea, cuando le hacen preguntas tan simples y no responde. Oye, hay que recordar que además la presidenta, o sea, la candidata a presidenta del Partido Comunista fue proclamada en las oficinas de la Central Unitaria de Trabajadores. O sea, básicamente estamos hablando de la misma institución. La Central Unitaria del Trabajador y el Partido Comunista son en la práctica uno solo. Ayer podíamos ver a la candidata a presidenta marchando por la Moneda. Y además de no hacerse cargo absolutamente con respecto a los desmanes que ocurrieron después con los vándalos de siempre. O sea, se cita finalmente a una marcha y no se hacen cargo. Oye, quiero pasar a otro tema que yo creo que nos va a comer tanto este bloque como el próximo, pero voy a aprovechar de presentarlo porque también es bastante polémico. Y es que finalmente el informe de la Comisión de Paz para la Paz y el Entendimiento ha concluido su labor tras casi 2 años de trabajo, presentando un informe al presidente Gabriel Boric que busca abordar el histórico conflicto territorial en la macrozona sur de Chile. Aunque el documento fue aprobado por 7 de los 8 comisionados, no logró la unanimidad inicialmente establecida como requisito, lo que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. El informe final tiene 22 propuestas clave. Se destacan algunas propuestas, obviamente no tenemos el informe completo, y en ese sentido también cabe la pena mencionar que dentro de la comisión finalmente se había autoimpuesto una necesidad de que ésta se aprobara unánimemente, lo cual no se logró, pero esa necesidad se va a saltar por alto y se le va a presentar al presidente Boric para que se envíe al Congreso. Diego Sepúlveda, no sé si tiene alguna opinión con respecto a esto, puede ser cortita, pero antes de que nos vayamos a la pausa. Sí, solamente poner en contexto a nuestros auditores que esta Comisión de Paz y Entendimiento intentó, no sé la verdad en qué utopía lo pensaron, en ponerle una solución al conflicto que ocurrió en la Araucanía, y estas personas fueron nombradas por el presidente de la República de distintos partidos políticos, de distintos sesgos, cada uno con un sesgo individual, y por lo tanto tenían que, en base a sus propias normas, establecer un acuerdo para ser presentado al presidente de la República. Eso no ocurrió. Ha trascendido el contenido de este acuerdo, ya lo comentaremos en el segundo bloque, pero lo único que hace es recordarnos, provocar un verdadero flashback de lo que fue la Convención Constitucional, la división de los chilenos, crear un país plurinacional, asumir deudas históricas que ninguno de nosotros tiene, y lo más grave de todo es utilizar nuestros impuestos para poder pagar favores, no sé si políticos o territoriales, con la compra de ciertos terrenos para ser entregados a los autodenominados mapuches. Lo conversaremos en el segundo bloque, Carlos Cris, pero es nuevamente grave porque nos recuerda todo lo que conversamos en la convención número 1, en la cual participé como jefe de asesores, y esto solamente trae recuerdos de Vietnam y por lo tanto lo podemos ver en el segundo bloque. Así es, estimados amigos, ya lo anuncia Diego Sepúlveda. Nos vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura. ¿Qué es ahí? De vuelta, queridos amigos, en este último bloque de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Usted ya podía escuchar también esa canción de Achicoria que al doctor Acosta le gustaba tanto. Se le echa Oye, saludo al doctor Acosta. Sí, se le echa de menos al doctor Acosta. Eso te iba a decir, mándale salud porque eso sonaba como que ya dejó este plano terrenal. No. Como usted sabe, el doctor Acosta ha tomado nuevas funciones. Está de director del Instituto de Salud Pública de la San Sebastián. Está, no sé si presidente, director, pero bueno, usted tiene el cargo más importante. Como usted sabe, el doctor Acosta también tiene ese el auditor. Y tiene ese interés también por la política pública en materia de salud, así que le mandamos muchos saludos. Estimados amigos, como ya les señalábamos,
esta Comisión de Paz y Entendimiento presentó su nuevo informe y obviamente ha generado ciertas reacciones, y en esto no vamos a ser bastante claros. Por ejemplo, la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, señala que esta falta de unanimidad en materia relevante implica que el documento no puede ser aprobado, lo que significa que no se logró el objetivo buscado de consolidar una solución de largo plazo al conflicto de tierra y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, tal como se planteó en los orígenes de la comisión. Además, otra de las cosas que también ha sido bastante noticiosa es que la senadora Carmen Gloria Aravena, que fue Opuli, después pasó al Partido Republicano, votó a favor del informe y renunció al Partido Republicano, señalando que habría recibido ciertas presiones por rechazar el documento. Básicamente el Partido Republicano estaba en contra de la aprobación del documento y la senadora Aravena decidió renunciar para poder aprobarlo. Y las reacciones de la oposición, tanto Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, señalaron que este documento habla de entendimiento, pero finalmente excluye la verdad porque no son capaces de reconocer la Araucanía, o sea que hay terrorismo finalmente en la Araucanía. Yo se vuelve a que, ¿cuáles son tus opiniones ya más allá del contexto de esta Comisión de Paz y Entendimiento, a la espera del informe de que podamos leerlo, pero con respecto a la labor que se realizó y lo que se le ha presentado al presidente de la República? Sí, para mí, aparte del contexto que conversamos en el primer bloque, primero siempre debemos proponer que el Estado trate a todas las personas por igual en dignidad y en derechos, sin que exista ningún tipo de grupo privilegiado, como lo señala la Constitución. Y por lo tanto, una propuesta como esta, que trata de crear grupos con derechos especiales por razones raciales, por razones étnicas, no solo atenta contra la Constitución, sino que atenta contra cada chileno que va a estar discriminado por su condición de nacimiento. Entonces, aquí se crean categorías de chilenos, división, resentimiento y menos paz social. O sea, lo que busca originalmente aquí no llega por ninguna parte. Segundo, es que si se pretende abordar la inseguridad y el terrorismo, tal como decía Carlos, es que no entienden nada de cómo administrar un país, porque si creen que la solución viene por este acuerdo de la paz y entendimiento, la verdad están bastante perdidos, porque no entienden nada, porque algo básico para enfrentar la violencia y el terrorismo es que no se combate con rendición o ofrenda. El terrorismo se termina cuando el Estado se pone de pie y no de rodillas. Entonces, cuando el Estado se pone de pie, cuando defiende la dignidad de los habitantes de esa región, y eso lo hace con fuerza, con leyes, con respaldo político, con inteligencia, con recursos, evidentemente es una forma de solucionarlo, pero no así, no poniendo al Estado de rodillas. Y tercero, Carlos y Cris, proponer seguir entregando tierra, o regalando tierra más bien, campos comprados con impuestos de todos los chilenos, tierras que sus dueños se ven obligados a vender porque en muchos casos viven en medio de la inseguridad, del hostigamiento, del terrorismo, es que tampoco han entendido que lo que pasa en las últimas décadas con esta entrega de tierras es que miles y miles de hectáreas han sido entregadas y vendidas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Estamos peor que antes. Más violencia, más terrorismo. Hay que terminar con la entrega de las tierras, ya que dar libertad y los títulos individuales a todos los habitantes de esa zona es la forma en que se puede dar una solución para esa materia. Pero el Estado tiene que ponerse de pie y no de rodillas creando grupos privilegiados como lo hace esta propuesta. Así es, en ese sentido quiero aprovechar de comentar que, por ejemplo, habían 8 comisionados y votaron 7 de ellos a favor, 1 en contra, y el que votó en contra fue Sebastián Navillán, que es presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco AG. Y en ese sentido, su voto en contra, y lo señaló él también en un comunicado, entre otros puntos lo centró en esta propuesta de entrega de 240.000 hectáreas, cosa que la comisión asegura que no está, y en el costo cercano a los $4.000 millones que tendría esta propuesta. ¿Qué te parece, Cris Roja, todo lo que ha llevado a este informe la Comisión de Paz y Entendimiento? Mira, varios puntos. Me quedo también con lo que decía Diego, de que el Estado se arrodilla ante el terrorismo. El Estado se arrodilla, por ejemplo, ante los narcos, con este tema de los narcos funerales. Fue brutal lo que vimos esta semana. O sea, a mí me pareció increíble ver literalmente como si fuese un gran personaje. A mí yo creo que quienes lo vieron, por lo menos es llamativo cómo el Estado comienza a ceder territorio y ya estamos perdiendo nuestras plazas, estamos perdiendo nuestros parques, estamos perdiendo colegios que se cierran producto de esto mismo. ¿Y cuál es el tema? Aquí, por ejemplo, uno cuando lee Comisión por la Paz y el Entendimiento, uno dice ¿quién puede estar en contra de aquello? Pero cuando nos vamos a la profundidad de la propuesta sobre el tema de la restitución de tierra y todo lo que conlleva aquello, nos damos cuenta de un punto, y lo decían ustedes muy bien
en jerga popular, le falta mucha calle. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta no solamente en el tema de la seguridad, sino que en el tema de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Araucanía. Yo creo que hay un diagnóstico errado. Lo decían algunos a propósito de la reacción de esta comisión, de que hay algunos que tienen un diagnóstico errado porque todavía no son capaces de entender lo que hay en la Araucanía, que es terrorismo. Y es el mismo diagnóstico errado que lo llevó a los mismos que están creando, digamos, esta comisión, que lo llevó en su momento a dialogar con terroristas. No olvidemos lo que pasó con Isquia Siche. Cuando recién asumieron, la primera ministra del Interior, la ministra más importante, una futura candidata presidencial en su momento, para ello era la continuidad de Gabriel Boric, terminó yendo a dialogar con terroristas en la Araucanía y la terminaron sacando a balazo. Bueno, ellos ahora están en esta nueva idea de esta comisión que efectivamente ya comenzó mal, ya hay diferencias, o sea, si no somos capaces de entendernos desde ya, menos vamos a ser capaces de llegar a una solución concreta en lo que respecta a lo que hay en la Araucanía. Yo creo que la gente tiene, por eso digo que les falta calle, tiene más clara la real solución que muchos políticos que hoy están levantando esta bandera, porque ahí es donde yo voy a la real solución que necesita la Araucanía, que es efectivamente combatir con todos los costos que esto tenga, pero combatir de manera clara, real y fuerte el terrorismo que es la Araucanía. Diego, algo que querías decir. Sí. Y uno con esto a la importancia de poder escoger bien en las elecciones parlamentarias que se vienen, porque la izquierda no va a claudicar en proponer y en llegar a sus reales objetivos. Nosotros tenemos una ventaja, que lo dejaron por escrito en el primer texto constitucional. Tenemos un librito. Y que lo hayan dejado por escrito da cuenta de que sabemos todo lo que quieren. Y esto va en la línea de lo que dejaron por escrito en el texto de la Convención Constitucional. Ellos no claudican, han insistido en cada una de las ideas que ese texto que rechazó el 62% de los chilenos, al quedar por escrito, cada una de estas ideas la izquierda ha ido proponiéndolas en distintos puntos, como proyectos de ley, como acuerdos de paz y entendimiento, y van a seguir insistiéndolo. Por eso es importante tener buenos parlamentarios a fin de año para que puedan defender a Chile de esta izquierda que va a seguir insistiendo en proponer esta añeja idea, van a seguir insistiendo en dividir a los chilenos, van a seguir insistiendo en un reconocimiento que declare plurinacional a Chile y así sucesivamente. Por eso es importante elegir bien a fin de año. Así es, sí. Queridos amigos, bueno, estaremos viendo porque este informe se entrega el martes 2 de mayo al presidente de la República. Ahí podremos saber también los contenidos y veremos cómo avanza, si es que el presidente lo envía o no lo envía al Congreso. Quiero aprovechar antes de terminar, saludar a todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros a través del YouTube de Radio Agricultura, a todos aquellos que nos estuvieron escuchando a través de las plataformas de Radio Agricultura, a través de la 92.1 también. Aprovecha antes de irse de dejar su like para que podamos llegar a más personas y nos estaremos viendo el día lunes como siempre con su panel habitual. Así que muchas gracias Cris, muchas gracias Diego. Gracias. Estaremos hablando en las próximas semanas. Próxima oportunidad. Así es, muchas gracias y que esté muy bien, buen fin de semana. Chao. Chao.